Bienvenidos al resolutorio de termometría del taller de Física 1. El objetivo de esta presentación es mostrarles el modelo matemático que se aplica a este tema y también analizar y hacer estrategias respecto a la guía de ejercicios que se encuentran en el aula virtual. Tomando la definición de termodinámica, esta viene de la composición del vocablo termos, que significa calor, y el sustantivo dínamos, que es equivalente a fuerza. En otras palabras, se identifica con el nombre de termodinámica a la rama de la física que hace foco en el estudio de los vínculos existentes entre el calor y las demás variedades de energía. Analiza, por lo tanto, los efectos que poseen a nivel macroscópico las modificaciones de temperatura, presión, densidad, masa y volumen en cada sistema. En las siguientes diapositivas se observará cómo se presentan en modelos matemáticos dichas modificaciones, cómo los sistemas involucrados pueden ser transformados con una variación en su entorno, en este caso, la temperatura. En el primer caso vemos la equivalencia de unidades. La primera equivalencia son los grados Fahrenheit con respecto a los grados Celsius. Para obtener los grados Celsius a partir de un dato dado en Fahrenheit, se debe restar 32 grados a dicha temperatura y luego multiplicarlo por 5/9. Con respecto a la equivalencia entre los grados Celsius y Kelvin, simplemente a la temperatura en grados Celsius hay que sumarle 273. Hay que tener principal atención que no he dicho grados Kelvin, simplemente se llama Kelvin. Lo siguiente a visualizar es la expansión térmica. Haciendo énfasis en la expansión térmica lineal, esta indica la variación de longitud de un elemento. Está dada por el producto de la longitud inicial, la variación de temperatura y el coeficiente de expansión lineal. Este coeficiente depende de cada material dado. La unidad para este coeficiente es 1 sobre grados centígrados. Si visualizamos la expansión térmica de volumen, esta es bastante similar a la lineal. La diferencia es que en este caso se maneja con un coeficiente de expansión volumétrica. También depende de cada material dado. Y existe una relación entre estos coeficientes donde el coeficiente de expansión volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal de ese mismo elemento. Haremos un pequeño hincapié sobre los gases ideales. La primera ecuación a visualizar es la presión absoluta, que viene dada por la presión manométrica y la presión atmosférica. Nuestra siguiente ecuación son las presiones parciales. Esto se basa en la ley de Dalton, que expresa el hecho de que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales en dicha mezcla. Nuestra siguiente ecuación es la fracción molar. La fracción molar se usa para expresar la concentración de un soluto en una disolución. Se define como el cociente entre los moles de soluto y el total de moles de la disolución, que se calcula sumando los moles de soluto y de solvente. La suma de las fracciones molares de todos los componentes de una mezcla es la unidad, es decir, 1. La ecuación de gases ideales utiliza como variables la presión y el volumen multiplicados entre sí, y esto tiene que ser igual a la temperatura, la constante de los gases ideales, R, y la cantidad de moles de gas. Hemos mencionado muchas veces la palabra mol. El mol es el peso atómico de una molécula de una sustancia química en gramos. No nos adentraremos mucho en eso, solamente tienen que saber que es una unidad de cantidad de materia y su unidad es el mol. En esta presentación también pueden ver la constante de los gases ideales, R, y sus distintas variedades según la unidad en la que se está trabajando, atmósferas, calorías, joule, entre otros. Como último modelo matemático, dentro de los gases ideales, veremos la ley de Boyle y Mariotte. La ley de Boyle y Mariotte establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Los distintos procesos termodinámicos pueden estudiarse mediante trayectorias en un diagrama de presión y volumen. Estas trayectorias son características de cada tipo de proceso.
Algunos de esos procesos son el proceso isotérmico, que es si el sistema puede intercambiar energía con su medio y el proceso se realiza lentamente, de modo que el sistema tenga tiempo de entrar en equilibrio térmico con el medio circundante. Tenemos el proceso isocórico, es un proceso realizado a volumen constante. El proceso isobárico es un proceso realizado a presión constante. Y por último, tenemos un proceso adiabático, cuando el proceso se realiza de manera que el sistema no tiene intercambio de calor con el medio, al proceso se lo denomina adiabático. Este tipo de proceso tendría lugar si el sistema estuviera perfectamente aislado térmicamente, por ejemplo, adentro de un termo, o bien si se realizara lo suficientemente rápido como para que no haya tiempo para que se produzca un intercambio de calor con el medio. Considerando el modelo matemático de Boyle-Mariotte, podríamos adicionar que para los fenómenos adiabáticos ninguna de las variables es constante. Con todas estas herramientas ya nos encontramos habilitados para la resolución de problemas de los ejercicios que se encuentran en el aula virtual. Si la temperatura promedio del planeta Venus es de 456,85 grados centígrados, ¿cuál será el valor de la temperatura expresado en Kelvin? Este ejercicio simplemente se realiza aplicando la conversión de unidades. Principal atención, nuevamente lo repito, que para estos casos se dice Kelvin y no grados Kelvin. Y para resolver este ejercicio a un modo práctico, el valor exacto es 273,15. Nosotros utilizaremos 273. Dos losas de concreto de un puente a 250 metros de largo se colocan junto en sus extremos, de modo que no se permite espacio para su expansión. Vean el dibujo. Si ocurre un aumento de temperatura a 20 grados, sería la situación B. ¿Cuál es la altura y a la cual las losas se elevan cuando se pandea? Como dato adicional, tenemos el coeficiente de expansión lineal de este material, que es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Para la resolución de estos problemas, siempre es recomendable realizar 4 pasos en total. El primero, reconocer cuál es el fenómeno físico que está sucediendo en este ejercicio. El segundo caso, reconocer el modelo matemático que aplica a este fenómeno físico. Lo siguiente es hacer un reemplazo de los datos que yo poseo por las variables de este modelo matemático. Y el último sería resolver el ejercicio. Sabemos que el puente sufre un cambio de temperatura y por ello los materiales sufren una expansión. El fenómeno asociado a esto es la expansión lineal. Al no tener suficiente espacio de separación, ambos extremos del puente se elevan generando una altura, como se puede ver en el estado final, una altura Y. Ya sabemos el fenómeno físico. También sabemos cuál es el modelo matemático que aplica a este fenómeno, el de expansión lineal. También tenemos como dato el coeficiente de expansión lineal. En conjunto, si analizamos la figura B, vemos cómo se forma un triángulo rectángulo en la parte inferior del puente, lo que nos habilita que también podemos utilizar Pitágoras. Con todas las ecuaciones, ahora el siguiente paso es ver todos los datos que nosotros disponemos y reemplazarlas por las ecuaciones que nosotros ya tenemos disponibles para utilizar. Comencemos con la expansión lineal. El primer dato, el coeficiente de expansión lineal, lo tengo como dato. El siguiente es mi longitud inicial. Nosotros sabemos que tiene un total de 250 metros el puente. La mitad de esa barra son 250 metros dividido 2. Es decir, también disponemos de ese dato. Conocemos también mi variación de temperatura. Esta comenta de que tenemos un aumento de temperatura de 20 grados centígrados. Es decir, también poseo el dato. Lo siguiente de la expansión lineal es mi variación de longitud. No está como dato directamente, pero ya tenemos los 3 datos que se utilizan para este modelo matemático. Con una simple cuenta matemática podemos obtenerlo. Lo siguiente que tenemos como ecuación para trabajar es Pitágoras. Mi primer dato es la hipotenusa,
que en este caso nosotros la sabemos ya que es mi variación de longitud, que es lo que previamente calculamos. Lo siguiente, vamos a llamar el cateto 1 a la parte inferior, a la que sería la base del puente. También lo tenemos como dato ya que es mi longitud inicial de la barra, o es decir, la mitad del puente. En otras palabras, son los 250 metros dividido 2. Y por último, mi último cateto, que sería la altura, que es lo que nosotros queremos saber, es nuestra incógnita. Simplemente resolviendo con una pequeña cuenta matemática, ya obtenemos nuestro resultado final. Una cinta métrica de acero se calibra a 20 grados centígrados. En un día frío, cuando la temperatura es menos 15 grados centígrados, ¿cuál sería el error porcentual de la cinta? Como dato, tenemos que el coeficiente de expansión lineal del acero es 1,1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Siguiendo la estrategia como resolvimos el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que analizar y detectar es el fenómeno físico que está sucediendo. Sabemos que la cinta es calibrada y sufre un cambio de temperatura, y por ello mismo sufre una expansión. El fenómeno, tal como lo acabo de mencionar, está asociado a la expansión lineal. Al reducirse o aumentarse la cinta métrica, esto genera como consecuencia un error en la medición. El modelo matemático que responde al fenómeno de expansión lineal viene dada por la ecuación que ustedes pueden visualizar. Para facilitarnos en los cálculos, realizaremos un despeje de variables. Previamente en otra unidad, nosotros ya sabemos cómo se calcula el error porcentual, por eso también dejo presente cuál es el modelo matemático que responde a ello. Con todo esto, empezamos a ver todas las variables de las ecuaciones y los datos que tenemos. Para empezar, nuestro coeficiente de expansión lineal lo tenemos como dato. Mi variación de temperatura también, ya que mi temperatura final es menos 15 grados centígrados y mi temperatura inicial son los 20 grados centígrados. Con el despeje que hicimos anteriormente, nosotros podemos reemplazarlo en la ecuación de error porcentual, quedando simplemente una simple operatoria matemática para obtener el resultado de este ejercicio. La densidad del oro a 20 grados centígrados es de 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos y su coeficiente de dilatación lineal es de 14,3 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. ¿Cuál es la densidad del oro a 90 grados centígrados? En este caso, podemos ver por el enunciado que puede existir una variación de densidad. Si analizamos la ecuación de densidad, vemos que es la masa en función del volumen. En consecuencia, podemos decir que al existir un cambio de temperatura, el volumen del elemento varía. Este fenómeno es la expansión volumétrica. El modelo matemático que responde a la expansión volumétrica viene dada por nuestra primera ecuación. Utilizaremos también la variación de volumen y la ecuación de densidad para resolver este ejercicio. El siguiente paso, como lo venimos trabajando, es ver qué datos yo tengo y cuáles son mis incógnitas para resolver este ejercicio. Para facilitar la narración, numeré las ecuaciones para poder trabajarlas. El primer paso será reemplazar mi variación de volumen por la ecuación 2, obteniendo que mi volumen final menos volumen inicial es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por mi variación de temperatura. Si reemplazo todas mis variables que estén relacionadas con el volumen con la ecuación 3, que he despejado para que sea masa sobre densidad, voy a obtener la ecuación tal como se ve en esta presentación. Al ser las masas iniciales y finales iguales por conservación de energía, voy a obtener una simplificación en la ecuación tal como se puede ver acá.
resalto en verde todos los datos que nosotros ya tenemos porque nos los dice el enunciado. En rojo dejo cuál es nuestra incógnita y simplemente con una pequeña resolución matemática podemos llegar al resultado final. Los capítulos que pueden leer para interiorizarse es el capítulo de temperatura de Serway y Jewett, en el caso del Sears y Szymanski el capítulo de temperatura y calor, y en el caso del Tipler y Mosca, temperatura y teoría cinética de los gases. Los libros, recuerden que por la biblioteca digital de la Universidad de Loma de Zamora, que no se encuentran inscriptos, dar su acceso. Para la siguiente, por favor, vean la clase invertida de calor y realicen la resolución de problemas de la guía de ejercitación del aula virtual. Por favor, para cualquier consulta tanto de teoría como la resolución de ejercicios, siempre realícenla en el foro del aula virtual, para este caso específicamente en el tema de termometría. Muchas gracias.